de seres humanos de Urantia o cualquier otro mundo. En lugar de eso, tu vida encarnada en Urantia será una inspiración para todas las vidas en todos los mundos de Nedón a través de todas las generaciones de todos los tiempos por venir. Punto 8. La gran misión que debes realizar y experimentar en la encarnación mortal está contenida en tu decisión de vivir una vida totalmente dedicada a hacer la voluntad de tu Padre del paraíso y así revelar a Dios tu Padre en la carne y especialmente a las criaturas de carne. Al mismo tiempo, también interpretarás con un nuevo realce a nuestro Padre para los seres supermortales de todo Nevadón. Junto con este ministerio de nueva revelación y de interpretación, actuarás también de tal manera que efectuarás una nueva revelación del hombre a Dios. Ilustra con tu única y corta vida en la carne como nunca antes se había visto en todo Nevadón las posibilidades trascendentes que puede alcanzar un ser humano que conoce a Dios durante la breve carrera de existencia mortal y proporciona una interpretación nueva y reveladora del hombre y de las vicisitudes de tu vida planetaria a todas las inteligencias superhumanas de todo Nevadón y para todos los tiempos. Vas a ascender a Urantia en la similitud de la carne mortal y al vivir como un hombre de tu tiempo y de tu generación, actuarás de tal manera que mostrarás a todo tu universo el ideal de una técnica perfeccionada en el compromiso supremo de los asuntos de tu vasta creación. El logro de Dios que busca al hombre y lo encuentra, y el fenómeno del hombre que busca a Dios y lo encuentra. Y harás todo esto para su satisfacción mutua durante una corta vida en la carne. Punto 9. Te recomiendo que recuerdes siempre que aunque de hecho vas a ser un hombre normal del mundo, en potencia seguirás siendo un hijo creador del Padre del paraíso. Durante toda esta encarnación, aunque vas a vivir y actuar como hijo del hombre, los atributos creativos de tu unidad personal irán contigo desde Salvington a Urantia. Tu voluntad siempre tendrá el poder de dar por terminada la encarnación en cualquier momento posterior a la llegada de tu ajustador del pensamiento. Antes de la llegada y de la recepción del ajustador, yo garantizaré la integridad de tu personalidad. Pero después de la llegada de tu ajustador y a medida que reconozcas progresivamente la naturaleza e importancia de tu misión donadora, deberás abstenerte de formular cualquier intención superhumana de adquisición, de logro o de poder debido al hecho que tus prerrogativas como creador permanecerán asociadas a tu personalidad mortal, aunque estos atributos son inseparables de tu presencia, porque estos atributos son inseparables de tu presencia personal. Pero aparte de la voluntad del Padre del paraíso, ninguna repercusión superhumana acompañará tu carrera terrestre, a menos que tú, mediante el acto de voluntad consciente y deliberada, tomes una decisión indivisa que desemboque en una elección de toda tu personalidad. Estos son los 3 puntos restantes de los 9. Y voy a la manera de querer compartir con ustedes, hermanos, hasta donde el Espíritu de verdad nos puede iluminar, de acuerdo a la progresión que hemos alcanzado. El punto 7. El punto 7 dice que su donación a Urantia iba a ser una vida para dar una inspiración espiritual a todas las inteligencias humanas y superhumanas, es decir, a todos los seres de ascensión progresiva que inician su carrera y que inician este cometido de empresa de hacer la voluntad del Padre para asociarnos a las deidades existenciales como hijos finitos del tiempo y el espacio por la abolición de las deidades eternas al formular el plan de salvación. Y las inteligencias superhumanas serían cuando ya nosotros entramos mucho más hacia la progresión, vamos siendo menos humanos y más superhumanos, más altos que un humano, más superiores que ser humano, superhumanos, superiores. Y nosotros vamos entrando a esas mismas fases. Además tenemos nos están patrocinando nuestros hermanos de origen perfecto.
Entonces, iba a ser una inspiración espiritual para la vida humana, de progresión y superhumana, en progresión también y ascensión. También se le recalca de que toda esa inspiración se iba a ir continuamente a través de su tiempo de donación, como a través de los tiempos venideros y hasta en el pasado, en el presente y en el futuro, porque así es que las deidades trabajan. Esa es la manera de enriquecer el ciclo de la eternidad, que son el Padre, el Hijo, el Espíritu y el Espíritu. Tu vida terrestre en la similitud de la carne mortal no debes vivirla para que sirva de ejemplo. Entonces se le dice a nuestro Padre Creador que su vida terrestre en la similitud de la carne mortal no debe ser vivida para que sea un ejemplo para el resto de los mortales. ¿Qué podemos intuir sobre esto? No se iba a establecer como un ejemplo. Él nunca, Cristo Miguel, nuestro Padre, iba a donarse en la similitud mortal para ser un ejemplo. Él es, por inherencia divina, es el ejemplo perfecto. Pero tampoco en su donación como mortal iba a utilizar su perfección de manera arbitraria. No iba a hacerlo, por lo tanto, de esa forma. Y este cometido sí se logró establecer sobre la tierra, porque a través de la historia, desde hace más de 2000 años, a nuestro hermano mayor, en la similitud mortal, Jesús de Nazaret, realmente nunca se le ha considerado como un ejemplo a seguir. Entonces, por lo tanto, a Miguel no se le consideró como un ejemplo a seguir. Para los que no conocemos los asuntos espirituales, simplemente nos han dicho a través del recorrer de los tiempos de que Jesús de Nazaret fue solamente un iniciado más de los tantos que hay, supuestamente. Pero eso no es así, en el sentido de que realmente Miguel nunca se le ha considerado, o Miguel Jesús nunca se le ha considerado como la donación auto-otorgadora de vida eterna. Se le considera solamente como un iniciado más a nuestro hermano Jesús de Nazaret. Eso ha sido realmente ignorancia de parte de los seres humanos debido a la rebelión del expríncipe planetario Caligasti. Dentro de los sofismas que se calaron y se instituyeron en muchas filosofías o creencias, se nos ha dicho de que el hermano Jesús es un iniciado, y no es así. Él no es un iniciado, porque los hijos de Dios de origen humilde, como las criaturas del tiempo y el espacio, no podríamos ser iniciados nunca. ¿Por qué? Por nuestra propia cuenta no podríamos inventar que existe un camino que se puede transitar y que lo podemos inaugurar nosotros mismos, ¿no? En la ascensión de progresión evolutiva para los seres mortales finitos del tiempo y el espacio, desde el punto de vista espiritual de las deidades eternas, y a través de su Padre Creador Cristo Miguel, los hijos de Dios por la fe, todos tienen el potencial de ser hijos de Dios de una vez, por la fe,
el potencial de ser hijos de Dios. Nuestro Padre Creador, como Padre, es un instructor y un edificador perfecto. Pero Él se dona dentro de una naturaleza imperfecta. Entonces no puede en ninguna forma, de forma arbitraria, conseguir en el hombre perfección, ni anunciarle que va a entrar por ciertas etapas de capacitación que lo vayan a iniciar en un proceso eterno. No. Lo que nosotros hemos oído como iniciación, que sabemos que existen muchos ejemplos de personas mortales que han estado sobre esta tierra o están sobre la tierra, que se les llama iniciados. Esto es de manera errónea. No será afán de los hijos evolucionarios atacar a ninguna de las personas que se les considere así, porque cada quien elige su propio camino, en el sentido de que el libre albedrío es soberano en el hombre. Entonces, Jesús de Nazaret es el ejemplo viviente para los mortales. Pero Miguel de Nevadón, nuestro Padre Creador, no es el ejemplo viviente para los mortales mismos, porque Él es nuestro Creador. No es posible que el Creador le diga a sus hijos mortales que lo pongan de ejemplo. No. Simplemente los mortales, conforme van ascendiendo y se les va capacitando y vamos de progresión en progresión, vamos conociéndolo, conociendo su universo, conociendo sus leyes, como hijos de Dios por la fe, como hijos, no como iniciadores de un proceso de eternidad. Es el propósito de las deidades eternas de abrazar al hombre, es porque realmente el hombre es frágil. El hombre está, por ser carne, está a la intemperie del acecho, como ya lo he dicho en las demás citas que se dan aquí de los demás puntos. Entonces, que no va a servir, por ejemplo, a ningún mortal, sino que su vida encarnada será una inspiración. Eso se le dice a nuestro Padre Creador Miguel de Nevadón, de manera como limitación, como limitante. No iba a ser el ejemplo a seguir por ningún mortal, porque en cada encarnación, en cada progresión espiritual, en cada hijo evolucionario, el Padre Creador irá conforme a esa naturaleza. Todos somos diferentes, muy distintos, y Él no va de ninguna manera a poner, por decirle así, un molde sobre todos. No, todos y cada uno somos hijos divinos, hijos potencialmente divinos, pero únicos. Dentro de la familia espiritual, el último eslabón somos los seres mortales finitos del tiempo-espacio, pero no somos los iniciados de ningún tipo de conocimiento ulterior que pueda darnos la capacidad de conocer más allá de lo que pueda conocer el mortal. Eso no es así, y así lo hemos escuchado. Pero con esta revelación nos damos cuenta de que eso no es viable. Los sofismas de
del ex príncipe planetario Caligastia, elaboró muchos mecanismos de una supuesta iluminación personal a través de ciertas técnicas, pero ninguna de esas técnicas son las técnicas espirituales. Esas técnicas son totalmente del ego, son totalmente ególatras, iniciadas por la misma mente que se revela hacia el Padre. La mente de Caligastia se reveló hacia el Padre, y esa mente influencia sobre la mente mortal, que todavía no tiene su propia definición de querer hacer la voluntad del Padre. Pero eso no es, como dicen, una incapacidad que limita al hombre. No, el Padre es el limitado, el hombre solamente es el invitado para, a través de la inspiración espiritual que nos pudo haber dejado el Padre Creador, podamos seguir al reino de los cielos, a donde nos invitó a todos como hijos de Dios por la fe. Ahora el punto 8. El punto 8 nos habla de algo muy interesante, porque nos dice que él debería hacer la gran misión de nuestro Padre Creador, era revelar al Padre, revelar a su Padre, hacer la voluntad de su Padre, el paraíso, y revelar a Dios, tu Padre en la carne, y especialmente a las criaturas de carne. Entonces, hemos leído en Urantia que el Padre universal o las deidades eternas no crearon al hombre. Ese es un capítulo que está ahí, que pues, en su momento abarcaremos. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando se le dice a nuestro Padre Creador, Cristo Miguel, que debería de hacer la voluntad del Padre del paraíso, que era la voluntad de su Padre en la carne? ¿A cuál carne se refiere? Es a la carne mortal, realmente es a la carne mortal. A su carne, la que él iba también a apropiarse de la mortalidad, a la que él se iba a entregar su donación. ¿Por qué? Porque la carne mortal tiene una enorme limitación, de que se encuentra expuesta al menosprecio. La mortalidad siempre se ha encontrado dentro del rango del menosprecio. ¿Por quiénes? Por todas las cosas que no comulgan con el orden divino. Inclusive la rebelión. Por Lucifer y los expríncipes planetarios que se unieron a él. Han visto al hombre como algo muy, muy bajo, muy despreciable, de poco valor. Entonces, a través de la naturaleza del hombre, de manera trapera, hurgaron atacarlo. Pero el Padre, como el Padre conoce sus criaturas y conoce su universo, desde la eternidad, el Padre Universal, el Hijo y el Espíritu, y así sucesivamente hasta sus hijos creadores, saben de que somos criaturas indefensas. Entonces, de una manera amorosa y misericordiosa, ellos nos amparan. Nos han dado, son padres, es el Padre en adopción. Él nos adopta primero, en la carne, en el sentido de que ya tenemos, de hecho, la marca que se nos da en cada uno de los 7 grados de progresión espiritual que debemos transitar, o sea, los 7 superuniversos. Ya estamos potencialmente predestinados
Entonces, en esa predestinación, el Padre amparó al hombre, le dio eh, adopción. Entonces, por eso en este punto dice que debes revelar al Padre del paraíso y así revelar a Dios tu Padre en la carne y especialmente a las criaturas de carne, que somos los seres mortales finitos, en el sentido que él de antemano ya ha hecho una adopción y conoce todo, conoce el hacedor y el sostenedor de todo el Padre Universal y conoce todas las cosas que él puede hacer, porque él es la vida eterna y sus hijos, el Hijo eterno y el Espíritu infinito, se asocian con él para dar esa vida y actúan desde el pasado para poder abrazar a todos los mortales que vamos de paso y de tránsito al reino de los cielos, a su mundo, al mundo espiritual de nuestro Padre Creador. Ahora este punto todavía tiene que dice que con la donación de nuestro Padre Creador Cristo Miguel se va a dar una ampliación de la interpretación de lo que es el Padre, lo que es una nueva interpretación, porque la antigua interpretación que a través del tiempo, las varias encarnaciones que se han dado, no han conseguido, por decirlo así, un cometido exaltado, sino que se ha dado por pocas personas y solo por ciertos sectores de pocas personas que lo hayan entendido. Esta revelación viene a informarnos sobre lo que el Padre Creador realmente abrió. Todo lo que en el pasado el Padre Creador, en la mortalidad de nuestro hermano Jesús de Nazaret, todo esto que estamos leyendo ahora, es lo que él amplió. Entonces, por lo tanto, estamos en ventaja, porque ya él ha estado como mortal, ya él ha vivido como mortal, y como mortal también ha regresado al Padre como hijo del hombre. Porque, por ejemplo, en el punto 9 dice: te recomiendo que recuerdes siempre que aunque de hecho vas a ser un mortal, un hombre normal del mundo, en potencia sigue siendo un hijo del Creador, del Padre del paraíso. Durante toda esta encarnación, aunque vas a vivir y actuar como hijo del hombre, los atributos creativos de tu venida personal irán contigo desde el sálvito augurante. Entonces, todo lo que nuestro Padre Creador, en su misión donadora, entregó a la mortalidad, a la carne, al hombre, a todos los mortales, en todos los tiempos, fue en ampliar, en redirigir lo que llamamos conocimiento espiritual, o lo que entendemos como Dios, o lo que entendemos como creación divina, porque de manera histórica hemos recibido solamente una tergiversación de todo lo que nuestro Padre Creador vino a dar a los mortales, a los seres finitos, los hijos del tiempo, expuestos a cualquier ataque. Él nos abrigó desde siempre, porque sabe y conoce que estamos expuestos, estamos bajo la intemperie, expuestos al ataque. Y él, en toda la donación de nuestro hermano, diseminó o redirigió dentro de todos los circuitos espirituales y plasmó su naturaleza totalmente eterna y divina. Entonces, por lo tanto,
actualmente todos nos encontramos en potencia solamente para decirle sí y seguir un camino totalmente ampliado, porque todo lo que aquí leemos es lo que el Padre Creador, Cristo Miguel, donó en la mortalidad de Jesús de Nazaret, y lo podemos seguir de esa misma manera, sin ser él un ejemplo. Es una inspiración espiritual, porque él no es un ejemplo. Nuestro Padre Creador es nuestro Padre Creador. No es un ejemplo más de supuestos iniciados, los supuestos sabedores de la verdad absoluta. No vamos a hablar de los nombres de nadie, porque no hay necesidad de eso. Ya las personas lo saben. Ya a estas alturas, todo el que inicia la progresión de ascensión evolutiva ya ha descartado todos esos otros caminos que no nos conducen a nada. Existe entre los mortales este dicho que todos los caminos conducen a Roma, pero conducen a Roma, pero no todos los caminos conducen al reino de los cielos. Es solamente un camino. El otro camino tendrá miles y miles de caminos, y quizás, y seguramente, sí es cierto, conducen al mismo centro al que se han celosamente resguardado. Pero los caminos espirituales, no todos los caminos que se dicen espirituales, conducen al reino de los cielos. Existe solo un camino, solo un tipo de inspiración. Podemos ver en la vida de Jesús como mortal, cómo empezó él poco a poco en su unificación con el Padre, cómo empezó él a sentir ciertas cosas, porque realmente él estaba asociado con nuestro Padre Creador, Cristo Miguel. Aquí hay una parte donde dice que él tenía que tener, cuando él estuviera tuviera más percepción de que él tenía la misión como creador, tenía que tener en cuenta de que esa naturaleza de Padre Creador no se impusiera sobre la naturaleza mortal. Él tenía que dosificar su poder y su autoridad, porque la estaba donando en un hombre mortal para efectos de progresión espiritual de los mortales. Entonces cada mortal va a estar dosificado conforme su naturaleza, hacia un mismo punto, hacia el centro, no por diferentes caminos y todos vamos a llegar a uno solo. No, si este es solo un camino para llegar a ser hijos de Dios por la fe, que es el camino de nacer de un segundo nacimiento, de nacer al Espíritu por segunda vez, de rehacernos y transformarnos de una manera increíble en vida mortal. Vamos a palpar, a sentir los cambios que nos van cambiando, que nos van transformando totalmente en hijos de Dios por la fe. Nos divinizan. Y ese es el camino, el único camino que hay. Los que hablan de que cuando las enseñanzas de Jesús se enfocan solamente en hacer la voluntad del Padre, es porque él está hablando de un reino que él piensa que existe en su mente. Por eso muchas veces se le dijo que era un hombre que estaba fuera de sí, o que decía cosas que trastornaban al pueblo, a los oyentes, a todo aquel que se acercaba a oír sus enseñanzas.
¿Por qué decían eso? Porque había todo un entramado de qué es la espiritualidad. Ya estaba dicho todo, ya estaba descubierto todo, y quiénes iban a ser las luces que habían que seguir. Y se descartó a Jesús. A Jesús lo han descartado las filosofías religiosas, las religiones, sobre todo en la que nos hemos creado la mayoría de las personas de aquí en América y también en otras partes del mundo. Él simplemente lo sacrificaron, no lo donaron, lo sacrificaron, porque inventaron de que Dios sacrificó a su hijo para salvación nuestra. Pero el hombre, en realidad, el hombre mortal, a nuestro hermano mayor, Jesús, lo asesinó, lo sacrificó. Por eso no es tan lejos de decir que sí, que fue sacrificado, sí, pero por el hombre. No fue un sacrificio de Dios, lo sacrificó el hombre, lo asesinó el hombre. Porque ya estaba un orden establecido que decía que eran las cosas espirituales y que no. Y la revelación urantiana nos viene a liberar o a informarnos de qué fue lo que realmente vivió la mortalidad de Jesús y cómo es la cuestión espiritual. Además de que su misión donadora, en su misión donadora el Padre Creador otorga el Espíritu de la verdad, que es el que está vigente en los hijos de Dios por la fe, para que el mismo Espíritu los va iluminando y les va enseñando todo lo que no hemos entendido. Pero la manera en que el Espíritu nos da a entender las cosas es una manera totalmente diferente de lo que pueden hablar sobre los ritos de una iniciación de tal grado o de tal cosa. No, nosotros tenemos 7 superuniversos, se puede decir que 7 grados de entendimiento al que el mortal accesa, pero esos 7 grados de entendimiento no son un ritual. El ritual no es parte del reino de los cielos, no es parte del mundo espiritual de nuestro Padre Creador Cristo Miguel. Su agenda espiritual es viva, es viviente. Nunca se plasma en ningún papel, en ningún estatuto, en ninguna cosa de esas. Para evitar mencionar nombres, porque ya lo sabemos quiénes son. Ya somos los nombres de los lugares a los que fuimos y no era ahí. Pero eso no es el caso. El caso es que ahora estamos descubriendo esta maravilla. Esta maravilla es para que nosotros, porque andamos desorientados y andamos todavía pensando en las cosas de antes y no nos queremos, por decirlo así, ubicar, o no podemos, no logramos contener ese bombardeo de información del cual nos llenamos a todas luces, por todos los sectores de nuestro universo. Nos ayuda a estabilizarnos. La revelación de Urantia le da al hombre el conocimiento verdadero de lo que en la vida de nuestro Padre, en la vida de Jesús mortal, encontraremos la donación de la vida de nuestro Padre Creador. Y así es cuando Dios encuentra al hombre y el hombre consigue, aquí dice, el fenómeno de encontrar a Dios de una manera mutua, recíproca, sin inmediar nada de nada, simplemente los potenciales inherentes del Padre, igualmente los potenciales actualizables que el Hijo finito pueda transitar. Conforme transita, va actualizando potenciales, y los potenciales
se abren y se cierran conforme transita. Siguen abriéndose conforme transita a otros ámbitos para totalmente abarcar después todo el dominio administrativo de un Padre Creador. Y eso lo vamos a conocer siempre y cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, tal como nuestro hermano Jesús lo decía: hago la voluntad de mi Padre. Hago la voluntad de mi Padre, y era el Padre Miguel. Pero Jesús de Nazaret, en asociación con nuestro Padre Creador, hacía la voluntad del Padre. Entonces, como urantianos, sigamos este camino de ampliarnos con esta revelación, de sacarle a todas estas palabras, estos símbolos verbales, sacarle muchas cosas que aquí están. Podemos un día decir: pero usted dijo que era tal cosa. Pero la interpretación espiritual es la verdad, y la verdad se da en muchos sectores. Quizás desde dentro del sector de mi universo o de mis mundos lo estoy dando desde cierta manera o desde cierto grado, otro lugar de otra forma, pero siempre va a ser válida. Eso yo lo digo, se lo digo claramente. Todos los que leemos esta revelación, sea que entendamos o no entendamos todavía, todos estamos dentro del carril de nuestro Padre Creador, Cristo Miguel. Ahí vamos transitando conforme pongamos ese deseo de hacer la voluntad del Padre. Y no es tanto el deseo de buscar algo que no lo vamos a encontrar nunca, que es parecernos a Dios. No somos dioses. Otro de los sofismas de la rebelión. No somos dioses ni vamos a ser dioses. Somos hijos de Dios por la fe. Y dentro de la familia espiritual tenemos una función. Igualmente como dentro de la familia mortal. El que es padre es padre, el que es madre, y los que son hijos. Más allá de ahí, no hay otra función para... El padre no puede llegar a ser hijo en la mortalidad, y el hijo no puede llegar a ser un padre. Hay una limitación, y esa limitación que sentimos aún en la mortalidad es una limitación que también en el ámbito espiritual se da, porque vivimos en un universo espiritual donde todo está bien diseñado. Nada se hizo porque acaeció, o porque se dio eso, o porque se presentó esas cuestiones. Porque el tiempo-espacio en el que vivimos los mortales sí tiene accidentes. Inclusive, muchos de los accidentes que se dieron en el ámbito espiritual fue por el grado que tienen. Por ejemplo, los príncipes planetarios están muy cerca de la mortalidad. Entonces, esa cercanía quizás fue lo que traicionó a estos príncipes planetarios y se alistaron en contra del Padre Universal. Pero ellos, no el hombre, en ningún momento ha sido el hombre. Entonces vemos que las limitaciones de la donación tiene muchos puntos que se le dicen a Miguel Padre. Más que todo, siempre, como lo he dicho, se le dicen a Miguel, pero también se le dicen a los mortales, porque es una asociación. A Miguel nos cuentan las limitaciones de Miguel, entonces el mortal, como mortal vamos a decir, sí, si Miguel estaba limitado en eso, mucho más limitados estamos nosotros. Es lógico que pensemos así. Entonces, de esa manera lógica en que pensamos, se van agregando los circuitos de las personalidades espirituales divinas que nos van a ayudar, porque van a establecer
en que nosotros interpretemos las cosas de una manera natural, de una manera lógica, coherente y correlacionada. Eso es parte del plan de progresión espiritual y salvación, en que nosotros se nos va a incorporar una nueva mente, no la mente mortal que poco a poco la vamos desplazando, sino una mente divinizada, una mente que conoce los estatutos de Dios, los estatutos del mundo del espíritu. Y estas limitaciones de la donación de nuestro Padre Creador Cristo Miguel nos indica de que esas cosas que podemos ver para el mortal como limitación realmente es el grado de ayuda que el mismo Padre Creador ha puesto en nosotros para que logremos realmente ascender a su mundo espiritual. Se puede agregar muchas cosas a esta lectura. Todos los que quieran de una manera u otra dar una versión es bienvenida, porque el espíritu contiene la unidad y los hombres están dentro de una unidad a través de la diversidad. Por eso, hermanos, los invito a que siempre, si hay alguna idea, alguna nueva apreciación, se pueda dar, porque la idea de este canal es que realmente nos enfoquemos en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, su vida y sus enseñanzas, porque en él fue donde se unió nuestro hermano creador, nuestro Padre Creador. Y para mí ha sido motivarme a hacer esto. Sí me llevó tiempo como mortal. Yo no soy una persona versátil en las cosas de esta tecnología tan fabulosa, pero intento, a través de la ayuda también del mismo Espíritu de la Verdad, poder establecer o poder lograr una información que sea una información viviente a la altura del Espíritu de la Verdad y desde el mundo, desde el universo de cada uno, desde cada ser mortal, desde cada hermano nuestro. Todos somos hermanos y por lo tanto compartimos un mismo destino y tenemos un mismo Padre universal, Padre Creador, un mismo Espíritu que nos guía y nos ayuda siempre. Por el momento, hermanos, leo esas 9 limitaciones que se le da a nuestro Padre Creador. Después vamos a seguir con unos puntos de advertencia, a seguirlos leyendo para hacer otros videos. Muchas gracias por su atención y bendiciones.